Bueno, tenemos aquí la identidad de osciladores. En este caso vamos a estar ya viendo los temas del segundo parcial. En este caso nosotros tenemos ahorita los osciladores, digamos con op-amps, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos nuestro primer oscilador. Este se lo conoce también como oscilador de relajación o generador de onda también. Que nosotros, bueno, vamos a tener en la salida una señal cuadrada que va a estar oscilando, ¿sí? Y también nosotros vamos a tener, digamos, la onda de la carga y descarga del capacitor. En este caso sería de esta forma, sería la carga exponencial y la descarga así mismo exponencial. En este caso sería de esta forma nomás, ¿ya? Entonces, vean el circuito. En este caso nosotros estamos teniendo precisamente lo siguiente. Estamos teniendo una retroalimentación positiva, que es precisamente lo que está aquí. Entonces, ¿qué implicaba una retroalimentación positiva en un op-amp? Claro, esto es digamos, histéresis. ¿Okay? Histéresis es lo que se vio en principios de electrónica, pero de manera sencilla nosotros, nuestra salida va a estar, digamos, conmutando, por así decirlo, entre valores de la alimentación. Sería, en este caso sería más VCC y menos VCC. ¿Ok? Entonces, bueno, para trabajar esto nosotros tenemos que primeramente determinar precisamente este nodo de aquí, este voltaje. ¿Y nosotros cómo hacemos esto? Pues es precisamente un divisor de voltaje, ¿ok? Que es lo que yo tengo acá. Entonces, bueno, es lo que yo tengo aquí al lado. Entonces, yo lo que tengo es B más, que es precisamente también, por así decirlo, mi voltaje de esta resistencia, pero vamos a ponerlo como B más nomás. Entonces, ¿cómo sería? Sería BO va a ser multiplicado por, en este caso sería R1 sobre la suma de esta resistencia de aquí con la resistencia de acá. ¿Ok? Entonces, con eso de ahí, pues nosotros aquí hemos sacado mi B más. Ahora, como, bueno, aparte de histéresis, también nosotros tenemos unos parámetros, bueno, unos voltajes, por así decirlo, unos umbrales. Tenemos lo que es conocido como VUT y como VLT. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar, digamos, la expresión para poder calcular estos valores? Porque esto es muy importante en las gráficas, ya lo verán. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros recordamos que en histéresis el voltaje de salida conmuta en dos valores. En este caso tenemos dos posibles valores. Cuando VO es igual a VCC más VCC y cuando VO es igual a menos VCC. Entonces VUT va a ser en este caso cuando mi salida sea dichamente más VCC. ¿Ok? Entonces, en este caso de aquí, ahorita que lo pienso, esto no sería VO, sería B más. Sería B más, aquí B más. En este caso sería así, esto de aquí. Entonces, VUT es cuando tengo mi voltaje VCC positivo y VLT es cuando tengo mi voltaje VCC negativo. ¿Ya? Esto es muy importante por lo de aquí. Cuando nosotros vamos a hacer las gráficas, en este caso, nosotros nos importan, digamos, dos funciones. Nos importa el voltaje de salida y el del capacitor, porque estas es digamos, mis ondas que se generan a partir de este oscilador. Entonces, bueno, vamos a suponer en este caso que el voltaje del capacitor en el tiempo cero es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que mi capacitor pues está descargado prácticamente. Entonces, eso. Bueno, entonces mi capacitor pues va a estar cargándose hasta llegar a un punto. ¿Cuál es este punto? Este punto de aquí es VUT. ¿Ok? Entonces, déjenme, esto de aquí sería de moverlo un poco más abajo. Un poquito más abajo. Yep. Y me sobra un poco más esto de aquí. Ahí sí, ya. Entonces, precisamente cuando el capacitor se esté cargando, mi voltaje de salida habrá conmutado inicialmente en
por así decirlo, en más VCC. Entonces yo puedo venir acá y decir, bueno, desde el inicio, bueno, con otro color, desde el inicio, pues mi VO es prácticamente VCC. Será más VCC. ¿Ya? Entonces, justamente cuando el capacitor, el voltaje del capacitor, supere un poco a mi voltaje VUT, por así decirlo, mi salida, mi VO va a conmutar a menos VCC, justamente. Entonces, cuando esto pase, cuando conmute a menos VCC, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi capacitor, pues, se va, bueno, vamos a suponer que es poco salido, se va a empezar a descargar. Hasta llegar, pues pongámosle hasta aquí, hasta otro voltaje específico. ¿Que cuál es este? Pues precisamente este de aquí es VLT. Es mi voltaje aquí negativo en este caso. ¿Ok? Entonces, cuando justamente llegue, cuando mi voltaje del capacitor, cuando se esté descargando, digamos, supere un poquito a VLT, va a conmutar a través de la salida a más VCC. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nosotros tenemos aquí nuestra gráfica, nuestro menos VCC, y cuando esto pase, cuando mi voltaje del capacitor supere al voltaje VLT, esto va a conmutar de nuevo a VCC. ¿Ok? Y esto va a pasar indefinidamente. El capacitor va a estar cargándose y descargándose. Así mismo, ya está. Llegar hasta aquí, por así decirlo. Y va a pasar lo mismo. Que justamente en este instante, mi VCC, bueno, mi voltaje de salida, que era más VCC, va a conmutar a menos VCC. Y así mismo, cuando esto pase, pues mi capacitor se va a estar descargando a sí mismo. ¿Ok? Entonces, ese es el funcionamiento, digamos, de este oscilador. Me sirve a mí para generar una onda cuadrada. En este caso sería una onda cuadrada, por así decirlo, alterno, porque está variando entre valores positivos y negativos en este caso. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir lo siguiente. Este primer tiempo sería en este caso el tiempo cuando esté cargándose, sería, por así decirlo, pongámoslo por aquí, T1. Ya. Con T1 pasa lo siguiente. Bueno, para nosotros, en este caso, para los análisis de estos osciladores, nos interesa precisamente obtener el periodo. ¿Por qué? Porque con el periodo puedo sacar la frecuencia, y con la frecuencia yo ya puedo conocer, al momento de que yo vaya a, digamos, a dimensionar o a realizar un oscilador, cómo puedo ya cambiar la frecuencia, la amplitud de mi oscilador, o de las gráficas, perdón, sería cambiar la frecuencia o la amplitud de mi onda cuadrada. Entonces, con T1, ¿cómo nosotros sacamos T1? Es precisamente lo siguiente. Bueno, esto es más una fórmula que ya se vio en principios. Entonces, cuando se vio osciladores de relajación con el UJT, era precisamente lo siguiente. Cuando nosotros vamos a sacar el primer tiempo, que es precisamente el tiempo, vamos a ver aquí, el tiempo de carga. El tiempo de carga se sacaba de la siguiente forma. Sería en este caso el tau, que es RC por el logaritmo natural de todo esto de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? O sea, ¿cómo ponemos la expresión en este caso? Bueno, precisamente mi voltaje del capacitor, digamos como que mi voltaje del capacitor quiere llegar, o sea, el voltaje del capacitor quiere llegar al voltaje de saturación o de VO, que es más VCC, pero no lo logra. Esta fórmula de aquí me dice que tengo que restar mi voltaje, digamos, al infinito, menos mi voltaje inicial, por así decirlo. ¿Ok? Y tengo que también bueno, eso sería el numerador. Ahora, el denominador sería así, básicamente lo mismo, sería mi voltaje que va al infinito. En este caso sería menos al voltaje donde, digamos,
llego, voltaje, vamos a ponerle voltaje, vamos a ponerle voltaje A, ¿ok? Entonces en este caso aquí voy a borrar esto de acá. Entonces, ¿cuál es el voltaje al infinito? Precisamente es mi voltaje de saturación, mi voltaje BSC. Entonces, ¿cómo me queda a mí mi tiempo de carga? Sería RC. Bueno, como es mi voltaje infinito es BSC, en este caso sería más BSC. Por lo menos para el numerador sería más BSC. Porque básicamente este numerador lo estoy tomando al intervalo de cuando se está, digamos, se está cargando. Entonces sería BSC menos mi voltaje inicial, que en este caso parto yo desde 0. ¿Okay? Entonces aquí pues precisamente ya tengo la parte inicial. Ahora falta mi parte final, que es en este trayecto de aquí. Bueno, mi voltaje infinito sigue siendo más BSC. En este caso me especificarle sería más BSC. ¿Okay? Entonces ahora me faltaría mi voltaje A. ¿Cuál es ese voltaje A? Precisamente es el voltaje hasta donde llega mi señal, que es precisamente BUT. Entonces yo puedo poner aquí que básicamente este voltaje va a ser BUT cuando yo saque mi tiempo de carga. Entonces, con esto de aquí me queda lo siguiente, sería logaritmo, en este caso sería BSC sobre BSC menos, bueno, BUT era lo siguiente, era A multiplicado por BSC, pero ¿qué era? A era todo esto, entonces esto lo vamos a reemplazar aquí. Sería R1 sobre R1 más R2 multiplicado por BSC. ¿Okay? Entonces yo aquí pues puedo hacer lo siguiente, puedo sacar factor común del numerador y del denominador. Sería sacar factor BSC y eso se va a simplificar. Entonces esto me quedaría lo siguiente, sería 1 sobre, y bueno, ya esto simplificado, pues esto voy a tener lo siguiente, ya multiplicando esto sería R1 más R2 menos R1 y todo esto sobre R1 más R2. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, pues voy a traer lo siguiente, sería RC logaritmo y me quedaría, sería R1 sobre R2 y en este caso, pues R1 con la de acá, pues se me van a simplificar. Entonces, bueno, esto sería acá. Entonces a mí solo me quedaría R2. ¿Ok? Entonces este de aquí va a ser mi tiempo T1, mi tiempo de carga. Ahora yo necesito pues sacar precisamente ahora mi tiempo T2, que es el tiempo precisamente de descarga. En este caso vamos a ponerlo por aquí y va a ser mi T2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo saco mi tiempo de descarga? En este caso voy a hacer lo siguiente. Para sacar el tiempo de descarga es precisamente desde este intervalo hasta acá. ¿Y cómo yo saco? Pues voy a tener que calcular la expresión de esto, sería de T2 menos T1. Así sacaría mi tiempo de descarga. Entonces esto vengo acá y sería lo siguiente. Sería T2 menos T1. ¿Yep? Entonces, esto sería igual a sí mismo a RC multiplicado por el logaritmo natural de todo esto. Y así mismo vamos a poner desde voltaje al infinito menos mi voltaje inicial, por así decirlo, con el voltaje al infinito así mismo, y podemos poner la misma expresión así mismo, vean. Aunque ya verán que esta de aquí va a ser precisamente, si no estoy mal, va a ser BLT también. Entonces, veamos. Sería RC logaritmo natural. Ahora, en este caso, cuando estamos en descarga del capacitor, el capacitor quiere llegar ahora al voltaje de saturación negativa, que es menos BSC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi voltaje negativo ya no va a ser ahora, ya no va a ser más BSC, sino va a ser menos BSC. ¿Sí? Entonces, ahora, viene lo siguiente. ¿Cuál es mi voltaje inicial? Ahora en este nuevo rango, bueno, en este nuevo intervalo, por así decirlo, nosotros partimos ahora de BUT. Ya no partimos desde 0, sino ahora desde BUT. Eso mismo, sería mi voltaje inicial, sería BUT
Y mi voltaje A, si no estoy mal, sería en este caso VLT, hasta donde llega. ¿Sí? Entonces eso de ahí. Entonces voy a borrar esto de acá y poner esto aquí. Aquí sería mi VA. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda aquí? Que sería básicamente VUT. Y aquí también sería lo mismo. Sería menos VCC. Y también sería menos VLT. ¿Ya? Entonces, con esto de aquí solo nos quedaría pues precisamente reemplazar esto de aquí. Entonces, como esto nos queda, pues precisamente sería lo siguiente. Sería RC logaritmo a todo esto sería BSC menos BUT, que BUT era precisamente, sería R1, si no estoy mal es R1, sí, R1, ya, sería R1 sobre R2 más R1 con BSC positivo, ya que sería todo esto sobre menos BSC. Ahora, como BLT es, digamos, también tener puesto la menos BSC, entonces con este negativo de acá, pues se va a hacer positivo. Y me queda lo siguiente, sería R1 sobre R1 más R2. ¿Okay? Entonces con esto de aquí, pues tenemos lo siguiente, sería T1, digo, o sea, T2 menos T1 va a ser igual a RC, logaritmo natural de todo esto. Bueno, en este caso, como puedo sacar el factor común de esto, pues vamos a hacerlo, sería sacar factor BCC y simplificarlo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría, bueno, sería menos 1 menos R1 sobre R1 más R2. Y esto de acá sería lo mismo, sería R1 más R1 sobre R1 más 2. Yep. Entonces, esto de ahí, pues, déjenme ver si esto yo lo puedo mover un poquito más acá. Ahí sí. Y esto mover un poquito más en el medio. Ya. Ok, me sirve. Entonces, con esto de aquí, pues precisamente tenemos lo siguiente, sería T2 menos T1 va a ser RC multiplicado por el logaritmo. En este caso sería, pues, sería de menos R1 menos R2 y menos R1 así mismo. Esto sería así mismo sobre R1 más R2. Y acá abajo me quedaría lo siguiente, sería menos R1 menos R2 más R1 sobre R1 más R2. Entonces, ¿qué aquí se me simplifican estos términos de aquí? Y me queda lo último, sería T2 menos T1 sería RC por el logaritmo. En este caso sería R1, bueno, aquí ya sería sumarlo, de hecho, sería, porque aquí tenemos menos R1 y menos R1, sería, sería menos 2 R1 menos R2, todo esto sobre, entonces sería, acá también se van a simplificar esto de aquí, y me queda precisamente también, sería menos R1, ¿ya? Entonces con esto de aquí, pues, se me cancelan los negativos, y me queda lo siguiente, sería, en este caso sería, no, espérense, no, no es R1, es R2, sí decía yo. Así, ahora con esto de aquí se me van a simplificar los negativos. Y pues esto sería 2R1 sobre R2 más 1, perdón. ¿Ya? Entonces esto de aquí sería básicamente mi tiempo de descarga. ¿Ya? Entonces con esto de ahí, pues tengo ya expresado mi primera parte. Tengo expresado, digamos, toda esta parte de aquí con tiempo de descarga y carga. Todo este periodo T1. ¿Yep? Pero ¿qué pasa? Que bueno, para los análisis, nosotros para sacar las frecuencias y todo eso, tomamos en cuenta cuando ya las gráficas están, digamos, estables. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, en este caso, ¿cómo sería? Pues precisamente no me sirve, digamos, sacar estas primeras ecuaciones porque estas parten de cero. Lo que me va a interesar es sacar cuando ya se haya estabilizado, digamos, mis gráficas. ¿Qué quiere decir eso?
cuando ya, digamos, esté en un periodo, esté ya en descarga, carga, carga, descarga. No inicie desde cero, como acá, como aquí. Sino que esté en esa oscilación de carga, descarga, carga y descarga. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Pues me falta calcular otro tiempo más. En este caso sería T3, vamos a decir T3. Okay. Ese va a ser ahora mi otro tiempo de carga, para poder sacar, digamos, la expresión de la frecuencia. Entonces, ¿cómo yo saco esto? Pues precisamente, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerlo acá al lado. Va a ser así, T3 menos T2. Vamos a sacar ahora este intervalo de acá. Un poquito más. Ahí está. Sería esta parte de acá. Sería T3 menos T2. ¿Ok? Entonces con esto de aquí pues tenemos lo siguiente ahora. ¿Cómo calculamos esto? Sería RC logaritmo natural. Asimismo, vamos a partir de lo siguiente. Va a ser mi voltaje ahora, mi voltaje al infinito, menos mi voltaje inicial. Va a ser mi voltaje al infinito también, menos mi voltaje, me voy a poner A también. O sea, esto es una nomenclatura, no me acuerdo muy bien cómo se le ponía eso. Pero ya la idea está de esto. Entonces, T3 menos T2 RC logaritmo. Y bueno, ahora, cuando se está cargando el capacitor, mi señal mi voltaje del capacitor quiere llegar a mi voltaje más VCC. Entonces, el voltaje infinito pues va a ir más VCC en este caso. Pero mi voltaje inicial va a ser menos, bueno, sería VLT en este caso. Mi voltaje inicial va a ser VLT. Entonces esto va a ser sobre más VCC con mi voltaje VA, que en este caso va a ser VUT. Hasta donde va a llegar, digamos, mi gráfica, en este caso. Por así azul. Hasta acá va a llegar mi VUT. Y acá también va a llegar mi voltaje VLT. Bueno, entonces, con esto de aquí, mi voltaje VA va a ser precisamente mi voltaje VUT. Entonces, con esto de aquí solo nos quedaría, pues, técnicamente reemplazar las expresiones en este caso. Y bueno, vamos a poner así para que tenga espacio. Entonces vamos a tener más veces, no le voy a poner el signo positivo ya. Entonces, ¿cómo sería VLT en este caso? Como es menos VCC por R1 sobre R1 más R2, con ese negativo de aquí se va a hacer positivo. Entonces aquí voy a tener VCC multiplicado por R1 más R2. Y todo esto sobre, déjenme poner bien esto de aquí, sería VCC menos VCC multiplicado por R1 sobre R1 más R2. Ponerle bien esto, R2, y tal. Sería todo esto de aquí. Entonces me queda aquí R1T2 multiplicado por RC, logaritmo natural. Y ahora, bueno, podemos sacar factor común y simplificar VCC. Entonces, como me queda aquí, esto me queda 1 más R1 sobre R1 más R2. Aquí me queda así, sería 1 menos R1 sobre R1 más R2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos queda esto acá? Haciendo la matemática, la álgebra y todo eso. Bueno, como esto sería multiplicado por acá, sería R1. Bueno, ya pongámosles de una. Este R1 de aquí que vamos a poner acá se va a sumar con el de acá, ¿sí o no? Entonces sería 2 veces R1 más R2. Esto sería sobre R1 más R2. Y aquí me quedaría sobre esto de aquí, entonces déjenme quitar esto también. Bueno, esto de aquí de lo que multiplique me va a quedar R1 menos R1, entonces se va a simplificar y me va a quedar solo R2. Esto va a ser nomás así mismo, R1 más R2. ¿Yep? Entonces, ¿cómo me queda mi tiempo de descarga? Bueno, mi tiempo de carga en este caso sería pues precisamente lo siguiente. Bueno, esto de aquí se va a simplificar y me va a quedar ahora lo siguiente. Va a ser 2R1 más R2 sobre R2. Y esto de aquí pues precisamente me queda lo siguiente. Sería RC logaritmo de
R1 sobre R2 más 1. Que si se dan cuenta es precisamente lo que hemos sacado justamente acá abajo. Lo de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que mi periodo va a ser precisamente la suma entre el tiempo de carga más el tiempo de descarga, que va a ser en este caso la suma entre T2 menos T1 más T3 menos T2. ¿Y cuánto me va a dar esto? Pues precisamente me va a dar 2 veces RC logaritmo natural de 2R1 sobre R2 más 1. ¿Ok? Entonces así yo saco mi periodo en este caso. Y si quiero saber la frecuencia, pues precisamente nada más divido 1 sobre sobre el periodo en este caso. Entonces yo así saco mi frecuencia. Entonces, bueno, con esto sería todo por la parte matemática de estos osciladores. Bueno, algunas consideraciones de esto de aquí. Bueno, esta parte de aquí, esta retroalimentación negativa que nosotros tenemos con la resistencia R y que el capacitor precisamente, digamos como que es un retardo, por así decirlo, para que mi sistema no llegue a estabilizarse, sino que esté inestable, para que ésta pueda oscilar. Otra cosa, bueno, si nosotros queremos, digamos, por así decirlo, cambiar o variar la frecuencia, en este caso lo único que podríamos nosotros hacer es esta R de aquí, pues reemplazarlo por un pot o variarlo. ¿Ok? Esta R de aquí es la que me va a cambiar, digamos, la frecuencia o también, digamos, el capacitor. Pueden hacer lo siguiente, pueden poner un pot aquí para ir variando todo este extremo para que baje o suba la frecuencia, o pueden poner o conseguirse no sé de dónde un capacitor variable también para poder variar, digamos, la frecuencia. Eso de ahí. Ahora, cómo yo varío, digamos, la amplitud de mi señal cuadrada, pues precisamente cambiando la alimentación de mi op-amp. ¿Qué pasa? Si yo tuviese, digamos, yo que sé, más 10 voltios aquí y menos 10 voltios, yo tendría una amplitud, un voltaje pico de 10, ¿sí o no? Y un pico de 20. ¿Qué pasa si yo quiero subirlo a 15? Lo único que yo tendría que hacer es básicamente la alimentación del op-amp. En vez de que esté en 10, perdón, en vez de que esté en 10, pues lo cambio a 15. ¿Ok? Entonces de esa forma ustedes cambiarían, digamos, la amplitud de mi señal cuadrada. Entonces ustedes ya saben cómo cambiar la frecuencia, recordando que es cambiar este pot de aquí, o esta resistencia, poniéndole un pot o variarlo a una frecuencia específica, por así decirlo. ¿Okay? O el capacitor también. ¿Ok? Entonces, con eso de ahí creo que sería todo por esta parte. Entonces vamos a ir acá, que yo tengo puesto a ustedes un ejercicio, por así decirlo. Entonces, bueno, me están dando me están dando el circuito, por así decirlo, es lo mismo, pero me están dando técnicamente estos valores de aquí. ¿Ok? Entonces con esto de aquí lo que me están pidiendo pues precisamente es, bueno, vamos a calcular la frecuencia. En este caso me están dando valores de R1, R2, R y C. Entonces, bueno, para yo calcular la frecuencia en este caso lo que tengo que hacer es precisamente tomar esta fórmula de aquí y precisamente reemplazarlo. Entonces lo que yo tengo acá, tengo puesto que mi periodo va a ser precisamente 2 veces R, que en este caso es 20K, que es lo que está puesto aquí, y asimismo pues precisamente el valor del capacitor, que es de 100 nanofarads, que va aquí también. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí que también nosotros estamos teniendo pues precisamente esto de aquí sería, aquí nosotros tenemos 2 R1 sobre R2. ¿Qué es lo que pasa? Que como R1 es 30K y R2 es 10K, pues estos se van a simplificar y me va a quedar un 3. Entonces todo esto de aquí me va a dar un periodo de 7.78 milisegundos, que poniéndolo a la expresión, bueno, expresando la fórmula de la frecuencia, pues me va a dar a mí pues precisamente
un valor de 128.53 hercios. ¿Okay? Entonces, si nosotros como calculamos, pues precisamente la frecuencia, pero ojo, en este caso de aquí, este periodo corresponde a cuando mi señal ya se haya estabilizado. ¿Qué quiere decir? Que va a estar, digamos, dentro de, dentro de aquí, sería desde T2, T3 y así de seguirlo. Pero mi frecuencia aquí, en esta parte aquí, en este tramo de carga, pues no va a ser la misma, por así decirlo. Creería yo. Entonces, eso de ahí. Bueno, aquí tengo unas consideraciones. Si quiero cambiar yo solo la frecuencia, pues básicamente hay que variar, así lo que le haya indicado, hay que variar R o C. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora quiero cambiar mi frecuencia, por así decirlo, ahora a 60 y ya no sea 128? Bueno, yo planteo lo siguiente. Si quiero que mi frecuencia sea esto de aquí, nosotros recordamos que el periodo era 2RC logaritmo de 2R1 sobre R2 más 1. Bueno, la frecuencia es precisamente 1 sobre el periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi fórmula va a ser 1 sobre sería 2RC logaritmo de toda esta expresión de aquí, 2R1. ¿Yep? Entonces, eso de ahí, al momento de yo querer cambiar la frecuencia, en este caso solo sería despejar este caso R, porque o despejamos R o despejamos C, uno de los dos. Entonces en este caso yo debería reemplazar R, o sea, cambiar de valor de R. Entonces solo lo único que tendríamos que hacer sería despejar en este caso, y la fórmula, digamos que me quedaría de la siguiente forma: sería 2 por la frecuencia por el capacitor y por el logaritmo de toda esta expresión. ¿Okay? Entonces así nosotros pues calcularíamos mi nueva resistencia R se me fue muy arriba, de este circuito, para poder yo tener una frecuencia de 60 Hz. Entonces, como yo les había indicado, si yo quiero cambiar mi voltaje pico, en este caso de la onda triángulo, no, de la onda cuadrada, lo único que tendría que hacer es cambiar la alimentación en este caso. ¿Yep? Bueno, algo más, por así decirlo, bueno, si yo no quiero cambiar la alimentación del OPAMP, y yo quisiera bajar, digamos, o subir, por así decirlo, ya eso independientemente de esto de aquí, puedo usar el siguiente arreglo. Puedo usar este arreglo de aquí. Estos Zeners puestos en serie, así, digamos, al revés. ¿Qué hace este arreglo? Pues vamos a traer lo siguiente. Vamos a traer este circuito de aquí. Vamos a copiarlo. Vamos a llevarlo acá abajo. Vamos a pegarlo. Bueno, si yo quiero poner esto de aquí, si no estoy mal, esto se pone así lo siguiente. Este arreglo, uy, se fue todo esto, bueno, no importa. Poner aquí lleva una resistencia, otra resistencia, y aquí va la resistencia R, y aquí va esta arreglo de aquí de Zeners. Yep. Y sería mi voltaje VO, por así decirlo. Voltaje VO2, por así decirlo. Y aquí va a estar mi voltaje VO1. Yep. Entonces, este arreglo de aquí, estos Zeners lo que van a hacer, digamos, limitar por así decirlo, el voltaje, por así decirlo, máximo de mi onda. O sea, más en palabras simples, lo va a recortar. Por ejemplo, si nosotros, yo que sé, tenemos una onda de un voltaje máximo, yo que sé, de 15. No, sería un voltaje pico de 15, por así decirlo. Y estos Zeners son de un voltaje Zener, yo que sé, de 10, ya por así decirlo. Al momento de yo poner este arreglo de aquí, mi voltaje de salida VO2 se va a ver recortado hasta 10 voltios. ¿Ok? Eso es como una forma también de cambiar, digamos, mi voltaje pico de la onda cuadrada. O es como también una medida de seguridad, también se podría ver de esa forma. Entonces,
sirve en ambos ciclos, por así decirlo. Bueno, sirve para la parte positiva y la parte negativa. ¿Ok? Va a recortar en la parte positiva hasta 10 y en la parte negativa también va a recortar hasta menos 10, por así decirlo. Eso se va a venir recortado, ¿ok? Entonces esa es una de las formas de cómo también, digamos, por así decirlo, variar o cambiar la amplitud. Entonces esto de aquí, entonces vamos a venir con lo siguiente ahora. Ahora, déjenme ver lo siguiente. ¿Dónde está esto? Vale. Ya. Ahora vamos a ver ahora el generador. Vamos a poner aquí generador de onda triangular y cuadrada también. Yep. Entonces, en el circuito anterior nosotros teníamos asimismo también una onda una onda cuadrada, pero aquí nosotros teníamos otra gráfica que era, digamos, de carga y descarga del capacitor. Ahora nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener ahora un circuito que me va a generar también una onda cuadrada, pero me va a generar una onda triangular. Y el esquema de este circuito es básicamente el siguiente. Nosotros estamos teniendo aquí una resistencia que va conectado a un op-amp. Yep. Y aquí va conectado a otra resistencia. Este nodo aquí vamos a llamarlo B1. Y aquí va a venir, esto va a venir aquí a otra resistencia. Va a venir aquí a un capacitor. Aquí va a venir, sí, en este caso, esta parte de aquí con la retroalimentación negativa. Vamos a tener aquí mi voltaje B2. Aquí mi voltaje de salida. Y esto de aquí va a estar retroalimentado acá. ¿Ok? Entonces esta parte de aquí es digamos, mi generador de onda triangular. Bueno, el circuito del generador de onda triangular y cuadrada. Bueno, vamos a poner las expresiones estas de las resistencias. Esta se va a llamar RA. Esta de acá también es. Acá pues vamos a tener lo siguiente. Bueno, por diseño en este caso, siempre se suele poner que esta resistencia de aquí, bueno, sería la de acá. Esta resistencia de aquí que está, digamos, en la retroalimentación, en este caso sería positivo, si se dan cuenta, debe ser n veces a la resistencia de acá, la RA. Por eso nosotros ponemos aquí n veces RA, ¿ok? Entonces esta parte de aquí estaría, y ahora aquí viene pues esta resistencia que se va a llamar RB, mi capacitor C, y creo que eso sería. Entonces esto por aquí, me falta poner aquí que por aquí va a circular una corriente constante, no, una corriente IC, más menos, ¿okay? Entonces, pues ¿cómo sería la gráfica de este generador? Pues vamos a ponerlo aquí, ¿okay? Vamos a ponerlo, sería aquí al lado, fue mucho, pero no importa, vamos a ponerlo aquí, ¿ok? Entonces en este caso de aquí, pues, ¿cómo funciona ahorita esto de aquí? Bueno, inicialmente mi voltaje de salida, mi voltaje B1 en este caso, va a estar seteado, bueno, recordemos que B1, bueno, por menos toda esta parte de aquí es también una retroalimentación positiva que tiene histéresis. ¿Qué quiere decir eso? Que B1 va a estar, por decirlo, conmutando en valores entre más VCC y menos VCC, ¿ok? Entonces, B1, vamos a poner aquí, B1 inicialmente va a partir desde más VCC, ¿ok? Va a partir desde aquí. Entonces vamos a poner lo que llegue, que sea hasta aquí. ¿Ya? Entonces, eso sería pues técnicamente por lo menos B1. ¿Qué pasa? Que bueno, que esto de aquí, esta histéresis pues precisamente también tiene los voltajes BUT y BLT. Entonces, como nosotros sacábamos esto, pues ahora en este caso, pues precisamente
vamos a tener las siguientes expresiones de estos valores, por así decirlo. BUT va a ser precisamente menos, por así decirlo, menos el valor negativo de BSC, ¿ok? Este de aquí, pues sí, sería el negativo del valor de la fuente. Entonces déjenme bajar esto un poco más acá. Entonces BUT sería menos el valor negativo de la fuente, entonces sería menos BSC sobre N. ¿Qué es N? En este caso N es esta N de acá arriba, que les decía que esta resistencia es N veces la resistencia de acá abajo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ahora sacamos BLT? Pues va a ser básicamente va a ser menos el valor del voltaje de la fuente positiva en este caso, y así mismo sobre N. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo calculo N en este caso? Bueno, N se expresa de la siguiente forma. Uy, no, espérense, esta N se puede confundir. N se saca de la siguiente forma, sería RA sobre, por ejemplo, N por RA. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, si mi resistencia RA es, en este caso, solo poniendo por ejemplo, si esta expresión de aquí sería igual a 20K y mi RA es 10K, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo saco mi N? Sería 20K sobre 10K. Entonces, esto se simplifica, esto se simplifica, esto también, y me queda que mi N es igual a 2. Y eso sí cumple, porque si yo multiplico 2 por RA, obtengo 20K. ¿Ok? Es una forma de sacar N también, en este caso. Entonces, esto de ahí con BUT. Entonces venimos acá a la gráfica y lo expresamos. Sería en este caso, ¿qué sería? BUT, y acá más abajo sería BLT en este caso de aquí. Ok, entonces, bueno, venimos acá, pongo azul. Entonces, cuando el voltaje B1 está en más BCC, mi B2, mi otro OPAMP, que precisamente, si se dan cuenta, es un integrador. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que a mi capacitor le está llegando una corriente constante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que mi capacitor se va a cargar linealmente. O sea, precisamente, pongámoslo de esta forma, la gráfica de la carga de este capacitor va a ser linealmente, y la descarga, como no tenemos un medio que vaya directamente a tierra, no va a ser como que la descarga sea directamente a tierra, sino que se va a descargar también linealmente. Esta va a ser mi onda triangular, ¿ok? Este integrador es lo que me da mi onda triangular. Y esta parte del histéresis es la que me da mi onda cuadrada. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, pues venimos a lo siguiente. Cuando B1 está en saturación, bueno, está saturado a más BSC, mi voltaje B2 está precisamente en este caso decayendo, por así decirlo, hasta... Uy, perdón, se me movió esto. Está hasta aquí, sería desde aquí hasta este valor de acá, de BLT. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, digamos, cuando B2, espérense, voy a ponerle acá, cuando B2, mi gráfica de B2 supera un poco al valor del voltaje BLT, mi B1 va a conmutar a negativo en este caso. ¿Ok? Entonces, esto lo ponemos lo siguiente, sería, justamente en ese instante, mi B1 cambia de más BCC a menos BCC. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Y déjame poner que aquí que es más BCC. Y aquí va a ser menos BCC en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? En este caso, así mismo va a estar esto va a estar seteado en menos BCC. ¿Y qué pasa? Ahora mi capacitor va a estar, digamos, cargándose ahora para acá. Va a estar subiendo hasta, como les he indicado, hasta el valor de BUT. Entonces, ¿qué pasa aquí? Así lo mismo, cuando supera un poco el valor de BUT, va a conmutar a más BCC, por así decirlo. Y esto se va a repetir indefinidamente.
Entonces, este es, digamos, cómo se genera mi onda triangular. En este caso sería hasta aquí. Y asimismo, voy a bajar el voltaje a menos VCC. Y esto así mismo va a estar así cargándose hasta por acá y eso. ¿Ok? Entonces ese es el funcionamiento, digamos, de este generador. Ahora vamos por la parte, digamos, matemática. ¿Ok? Entonces vamos a definir el periodo, porque en este caso, si se dan cuenta, ahora mi periodo, digamos, no va a iniciar. Bueno, no mi periodo, sería mi gráfica no va a iniciar desde cero, como pasaba acá arriba, como pasaba aquí. ¿Ok? Sino que ahora yo puedo tranquilamente desde este primer periodo, vamos a ponerlo acá abajo, desde este primer periodo, o sea, este periodo de la mitad, y acá también, poder calcular mi fórmula para sacar el periodo y, por así decirlo, también sacar la frecuencia en este caso. Entonces vamos a partir de lo siguiente, vamos a partir desde B2. ¿Ok? B2, recordemos que es un integrado, un integrador. Entonces B2 va a tener la siguiente ecuación, va a ser menos 1 sobre RBC por la integral desde 0 hasta t, el periodo. Y mi entrada pues va a ser B1 en este caso, por el diferencial de t, más, en este caso sería el voltaje de salida o el voltaje del capacitor en tiempo igual a 0. Ok, entonces para el primer semiciclo, en este caso de aquí, bueno, en este caso B2 no sería el voltaje del capacitor, sino sería el voltaje de salida, este voltaje de aquí, en tiempo 0. Bueno, entonces para el primer semiciclo, en este caso sería este de aquí, B2 en t igual a 0, pues va a ser básicamente BUT, ¿sí o no? Entonces venimos acá y hacemos lo siguiente, sería 1 sobre RBC desde 0. Como estamos en el primer, digamos, semiciclo, mi límite de integración va a ser desde 0 hasta t medios, ¿ok? Y bueno, en este caso sería B1, bueno, diferencial de t, más BUT, ¿ok? Entonces con esto de aquí, pues precisamente podemos trabajar. Y nótense que en este caso, que cuando estamos nosotros en el primer semiciclo, B1 es más BCC. Entonces yo puedo venir acá y poner B1 es más BCC y sacarlo de la integral como una constante. En este caso sería más BCC. Vamos a ponerlo bien. Entonces sería RBC por esta integral sería 0 de medios dt más BUT. Ok. Entonces para el primer semiciclo, nuestra ecuación queda expresada de la siguiente forma. Sería más BCC sobre RBC multiplicado por T sobre, bueno, el periodo sobre 2 más BUT, ¿ok? Entonces, este es para el primer ciclo, ¿vale? Uy, perdón, sería primer, y se me movió todo esto, qué bestia. Para el primer semiciclo, ¿ok? Entonces, en este caso, ahora para hacer el segundo semiciclo, vamos a partir desde acá. El segundo semiciclo va a ser lo siguiente. Vamos a ponerle ya expreso de una. Asimismo vamos a partir desde el segundo semiciclo. Mi voltaje B2 en tiempo igual a 0, por así decirlo, tomando como referencia desde aquí, va a ser BLT. Y asimismo, ahora en este caso mi B1 ya no sería más BCC, sino sería menos BCC, si no estoy mal, ¿sí? ¿Y cómo me quedaría a mí la fórmula? Sería, en este caso aquí ya no tendríamos negativo por el efecto del menos BCC, que en este caso nosotros estamos teniendo en el voltaje B1, si no estoy mal. Entonces vamos a tener este BCC sobre RB por mi valor del capacitor y esto multiplicado por T medios más BLT. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el periodo? Pues en este caso,
En este caso pues sería básicamente decir lo siguiente, que va a ser BLT va a ser igual, precisamente, bueno, estamos despejando, creo que en este caso sería menos BSC sobre RB por el capacitor, y esto multiplicado por T, bueno, sería por el periodo sobre 2, más, perdón, en este caso sería por BUT, en este caso. Entonces, ya teniendo esta expresión de aquí, pues venimos y hacemos lo siguiente. Venimos y reemplazamos que BLT va a ser precisamente menos voltaje BCC sobre N, y esto va a ser igual a toda esta parte de acá. RBC multiplicado por T sobre 2. Y aquí también vamos a reemplazar lo mismo, sería más BCC sobre N. Ok. Entonces, esto de aquí, pues venimos con lo siguiente, sería esto pasarlo acá, y me quedaría 2 veces BCC sobre N. Y bueno, como esta parte es negativo, se me va a simplificar con el negativo de acá también. Entonces toda esta parte me va a quedar positivo, ¿ok? Entonces va a ser BCC sobre RBC por el periodo sobre 2. ¿Yep? Entonces con esto de aquí yo puedo despejar el periodo y me va a quedar lo siguiente. Va a quedar, o sea, 4 veces RBC sobre N, ¿ok? Y bueno, este sería el periodo, y para la frecuencia recordemos que es 1 sobre el periodo, y me quedaría así la siguiente fórmula, sería N sobre 4RBC, ¿ok? Entonces, en este caso de aquí, ¿cómo nosotros variaríamos la frecuencia en este caso? En este caso podríamos nosotros, si nos fijamos en la fórmula, podríamos, o dos cosas, o variar RB o variar el valor del capacitor. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si yo quiero variar, por así decirlo, mi frecuencia, en este caso tendría que poner aquí un pot a esta resistencia, o conseguirme de un lado un capacitor variable, ¿ok? Entonces, bueno, entonces este es el principio del funcionamiento del generador de onda triangular y cuadrada. Bueno, si yo quiero cambiar así mismo mi amplitud de mi voltaje B1, de mi señal cuadrada, pues precisamente lo que les he indicado más arriba, que es nomás cambiar los valores de la alimentación de los op-amps en este caso. ¿Okay? Entonces, eso sería todo por hoy. La identidad, nomás esta parte de osciladores. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos.